refugio primitivo en el corazón de África vive la leyenda de una criatura llamada Makeli Mabombe. Al igual que el monstruo del lago Ness, es abrumador y misterioso. Pero no es una serpiente marina. Este animal no es una ilusión. Es un dinosaurio. Varios exploradores se han aventurado en el África, el continente negro, en busca de esta bestia elusiva. Cuando reinaba el dinosaurio, la tierra que el tiempo olvidó. África hace más de 200 millones de años. En un desierto vasto y azotado por el sol, un oasis pequeño le da protección a un número de criaturas prehistóricas. Aquí, los insectos reinan. A través de los ojos de una libélula, este mundo es gigantesco. Los únicos residentes permanentes, anfibios primitivos y ranas, se congregan en un estanque, el único oasis en cientos de kilómetros. La mayoría del tiempo es un santuario, pero de vez en cuando el terror aparece. Este refugio olvidado desapareció hace mucho tiempo, devorado por los estragos del tiempo. Esta tierra yerma, que se extiende por 552.000 kilómetros cuadrados, se conoce ahora como la Cuenca Karoo en África del Sur. Aquí, en 1854, paleontólogos descubrieron al primer dinosaurio que se encontró al sur del Ecuador. También fue uno de los primeros dinosaurios en habitar la Tierra. Llamado Masospondylus, los científicos no se ponen de acuerdo sobre cuándo vivió con exactitud, con cálculos que van desde hace 220 a 200 millones de años, entre el Triásico y el Jurásico. Con 4 metros de longitud, este herbívoro se erguía sobre sus patas posteriores para alimentarse de las copas de los árboles, utilizando su cola como apoyo. Aunque se descubrió primero en la cuenca del Karoo, Masospondylus no era exclusivo del África. Cuando vivió, el mundo era un lugar muy diferente. Si usted era un dinosaurio en los días del Triásico en África, podría haber caminado hasta América del Sur, hasta Nuevo México, podría caminar hasta Escocia, podría cruzar caminando hasta Rusia y hasta India. Era todo un lugar. Al inicio del Triásico, hace 245 millones de años, la Tierra era mitad agua y la otra mitad tierra. Todos los continentes se unían en una sola masa de tierra llamada Pangea. África yace en el centro, justo debajo del Ecuador. Debido a que la mayor parte del continente estaba unido, el clima era muy caliente y muy seco. Suráfrica era un desierto. Vientos tórridos soplaban de manera constante, formando un mar de arena interminable que borraba cualquier rastro de vida. Aquí, un dinosaurio no dejaría huellas, y el desierto ofrece poca protección. Pero entonces, como ahora, pequeños oasis de vegetación surgían alrededor de un estanque ocasional. Un paraíso primitivo en un mundo hostil y gris ayudaría a forjar el destino del Masospondylus.
El Masospondylus, un dinosaurio nómada, estaba hecho para viajes arduos y largos a través de grandes extensiones del desierto. Similar a un camello, almacenaba alimentos y agua en su cuerpo hasta alcanzar el siguiente oasis. Bien adaptado a su entorno, el Masospondylus era magro y compacto, pero tenía una característica delatora. Su cabeza era muy pequeña. Roger Smith del Museo Cape Town cree que su dinosaurio fue el plano del diseño para el animal más grande que ha existido. Bueno, este es el plano del Masospondylus. Es un dinosaurio pequeño y curioso. Cuencas oculares grandes. Y aquí una hilera de dientes pequeños, dientes para comer hojas. A medida que la evolución progresaba, algunos de ellos se hicieron más pequeños, pero otros le dieron paso a los herbívoros gigantes, como los saurópodos. Hace 205 millones de años, la Tierra se abrió y la lava emergió de su interior, señalando la llegada de una nueva era, el período Jurásico. Incapaz de adaptarse a los tiempos cambiantes, el Masospondylus desaparecía rápidamente. Otro dinosaurio tomaba su lugar en las planicies africanas, pero en tamaño, este herbívoro era un monstruo. En 1907, un ingeniero de minas alemán en busca de minerales en África Oriental se tropezó con lo inesperado. En un lugar llamado Tendaguru, en lo que ahora es Tanzania, se encontraba la colección de huesos de dinosaurios más grande de África. El descubrimiento dio origen a la expedición más grande de la historia. La excavación se extendía en 5 kilómetros cuadrados y tomó más de 5 años para terminarla. Los alemanes emplearon 170 trabajadores nativos en la primera temporada. Hacia la quinta temporada, el número se había elevado a 500. Acompañados por sus familias, los trabajadores en Tendaguru convirtieron el sitio en una ciudad propia, alcanzando una población sorprendente de 900 personas. Cuando la expedición terminó, habían desenterrado 250 toneladas de fósiles. Un flujo interminable de nativos que cargaban 5.000 cajas de huesos serpentearon su camino en medio de la espesura en una dura travesía de 4 días hasta la costa. Desde allí, los huesos fueron enviados al Museo Humboldt en Berlín, Alemania. Más de una década después, los huesos revelarían un total de 9 especies nuevas de dinosaurios. Sus esqueletos crearon una sensación cuando se exhibieron por primera vez en 1920. Pero una en particular dejó al mundo científico asombrado, y hoy todavía es sujeto de fascinación para el paleontólogo Oliver Rahout. Cuando fue hallado, este dinosaurio era el animal terrestre más grande que se había visto. Aún hoy, este es el esqueleto de dinosaurio más completo que se ha encontrado. Uno de los dinosaurios más grandes, largos y tal vez el más pesado que caminara sobre la Tierra. Este saurópodo herbívoro enorme es llamado Brachiosaurus, lagarto del brazo. Reforzado por soportes alrededor de las extremidades y apoyado por patas como pilares, el Brachiosaurus se parecía a una jirafa gigantesca. Merodeó por África hace 150 millones de años al final del período Jurásico. El mundo en el que vivió ya no era un desierto. El clima había cambiado. Por primera vez, plantas nutridas por el ir y venir de las estaciones brotaron en las dunas de arena. En la primavera, cuando llovía, el Brachiosaurus se alimentaba de las hojas que crecían en los árboles exuberantes. Pero en el verano, durante la sequía, también había comida.
qué no solo sobrevivió el Brachiosaurus, sino que prosperó? Prosperaron porque estos animales enormes de cuellos largos podían alcanzar muy alto en el dosel y alimentarse de las últimas hojas que quedaban en el verano. O si tenían que hacerlo, empujaban árboles con su peso enorme y destrozaban los troncos, como lo hacen los elefantes hoy. Ser enorme, ser alto, ser muy fuerte es una gran necesidad si los veranos son fuertes. El Brachiosaurus dominó las planicies del Jurásico. Pero África no fue su único campo de juego. En 1877 se excavaron huesos de otro Brachiosaurus 17.600 kilómetros al oeste de Tendaguru, en las tierras yermas de Colorado. Hace 150 millones de años, el Brachiosaurus fue el rey del mundo. Pero algo estaba a punto de suceder que haría que su imperio se derrumbara. El gran supercontinente de Pangea comenzó a deshacerse. A medida que las masas de tierra a lo largo del globo alaban en direcciones opuestas, aparecieron hendiduras en los océanos Índico y Atlántico. Estos cambios anunciaron la llegada del periodo Cretáceo hace 142 millones de años. En el Cretáceo, África se separó de todos los otros continentes, se separó de Europa, de América del Norte, se separó por la parte superior de América del Sur, se convirtió en una isla de dinosaurios con sus propias invenciones de adaptaciones. África, ahora aislada, se convertiría en el hogar de una nueva raza de dinosaurios que rivalizarían con los más crueles y extraños que el mundo había conocido. Five times a day, a chant echoes through an ancient village, calling Muslims to prayer. En medio de Argelia y Libia, en la costa norte de África, se encuentra el país árabe llamado Tunisia. Estas moradas, abandonadas hace mucho tiempo, se aferran de forma precaria a la empinada cuesta de la montaña. Sus creadores no sabían que esta tierra antigua fue gobernada una vez por dinosaurios con un gusto por lo extraño. Y una criatura en particular. Los dinosaurios africanos en el Cretáceo produjeron cosas poco usuales. Un dinosaurio carnívoro que gustaba del mar y mataba peces. Una combinación de Liberenahuili y T-Rex. En 1998, un equipo de cazadores de dinosaurios de la Universidad Inglesa de Bristol vino aquí para encontrar a esta bestia elusiva. Viajaron 5 largos días y noches y cubrieron 6.000 kilómetros para llegar a este remoto lugar. A la ciudad de Tataouine, ubicada en el extremo del desierto del Sahara. Antes de que la travesía terminara, viajarían hacia lo desconocido y de regreso en el tiempo. En 1912, el paleontólogo alemán Ernst Stromer guió un equipo en el desierto occidental de Egipto. En un lugar llamado Oasis Baharija, él desenterró un esqueleto que parecía un monstruo. Lo llamó Spinosaurus, que significa lagarto espina debido a su aleta que era de más de 1,60 m de altura y se erizaba desde su espalda. Un depredador bípedo. Tenía 12 metros de longitud y pesaba 4 toneladas. Pero se conoce poco de este gigante de África del Norte. En 1944, un ataque de bombardeo aéreo durante la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania destruyó los pocos huesos conocidos del Spinosaurus. Hasta este día nadie ha descubierto otro. Pero el equipo de la Universidad de Bristol se enfrenta al reto.
¿Ven esas capas de piedra arenisca? Creo que allí es donde están los huesos. Creo que si estos canales tienen huesos y si uno de ustedes se pierde, entonces tendrá que caminar hasta la casa. Aun cuando el Spinosaurus fue hallado en Egipto, fragmentos han aflorado por todo África del Norte. In Africa, this kind of dinosaur was around for millions of years, and at various times, spinosaurs were the most common, the largest of the predators. El Spinosaurus pudo haber sido común, pero sus fósiles son difíciles de hallar. Sin embargo, el organizador de la expedición, Mike Benton, sigue optimista. Llegamos a Tunisia el año pasado, fuimos invitados por paleontólogos y geólogos tunecinos, nos llevaron a muchos lugares de dinosaurios y esto fue lo más sorprendente. Normalmente uno espera excavar con mucho esfuerzo para encontrar huesos, pero aquí nos tropezábamos con ellos por todas partes. Miles de huesos de una vasta variedad de dinosaurios cubren una zona de 3.861 kilómetros cuadrados, una escala que el equipo nunca había encontrado antes. El número de huesos en esta pequeña excavación es abrumador. Hay todo un rango de huesos de un saurópodo grande, un dinosaurio herbívoro. Pero aquí no se preservan solamente huesos. El geólogo Clive Truman ha encontrado evidencia de cómo el clima del desierto ha cambiado en 100 millones de años. El tronco de este árbol tiene 3 anillos y esto nos dice que el clima era de estaciones porque el árbol crecía más en la parte más húmeda del año que en la parte más seca. Si ustedes quieren una idea de cómo sería el lugar, se podría decir que era como si se enfrentara a los pantanos de Florida con el delta de Mississippi. Viajero en el tiempo que regresara al Cretáceo no reconocería a Tunisia. En la primavera, el delta se tornaba exuberante y verde y henchido por las lluvias. Un río corría a través de un bosque de abetos. Rebaños de dinosaurios herbívoros ansiosos por nuevos retoños verdes con que alimentarse convergían en las riberas, mientras cocodrilos pereceaban bajo el sol o se deslizaban en el agua para encontrar alimento. Aquí, las tortugas primitivas se mezclaban con peces con armaduras y con tiburones de aguas dulces de 1,30 metros. El delta antiguo hace tiempo que desapareció. Pero el paleontólogo francés Eric Buffetot cree que los restos de un Spinosaurus pueden todavía estar allí. Esta es la clase de especímenes de Spinosaurus que se han encontrado en años recientes. Este es un fragmento de mandíbula de Marruecos y también muestra 2 fosas aquí. Y desde que llegamos a Tunisia encontramos este fósil que también es un fragmento de mandíbula y muestra 2 cuencas aquí. Una mandíbula es un comienzo prometedor, pero Eric espera encontrar más Spinosaurus. Después de un día de excavar, el equipo descubre un fósil que parece pequeño, pero cuyas implicaciones son colosales. Esta es parte de una costilla y se puede ver que la sección transversal es enorme, así que esto prueba que tenemos un animal inmenso aquí. Pero Dave Martil y Shamir Bossis, de la Universidad de Sfax en Tunisia, han encontrado algo aún más fascinante. Bien puede ser un diente de Spinosaurus. Al día siguiente, en el campamento, el equipo toma su tiempo para explorar el propósito de la característica más extraña del Spinosaurus, la aleta más grande en su lomo. El Spinosaurus tenía una espalda enorme. Creo que su función probablemente estaba lleno de vasos sanguíneos y podía usarse para controlar la temperatura del cuerpo. La sangre pasa por ella como por un radiador. O en una mañana fría cuando ya se hubiera calentado. Recuerda que estos animales de aleta en la espalda viven lado a lado con otros que no tienen aletas.
La aleta pudo ser de color brillante para atraer a una pareja, o actuar como un panel solar para calentarlo, o como un radiador para refrescarlo. O tal vez almacenaba grasa cuando el alimento era escaso, como la joroba de un camello. Para saber más, el equipo necesitaba seguir averiguando. El descubrimiento de más dientes de Spinosaurus sugiere que las cosas comenzaban a encajar mejor. Algunos de los dientes que encontramos aquí encajan en esta mandíbula perfectamente. Y lo más interesante de ellos es que son diferentes a los de los dinosaurios carnívoros normales. No están hechos para atajar carne. De hecho, son redondos y cónicos. Y en realidad parecen dientes de cocodrilo. Estos dientes puntiagudos en forma de conos sugieren que, al igual que los cocodrilos, los Spinosaurus gustaban de presas grandes de agua. Atrapar un pez resbaloso con la boca llena de dagas era fácil. Although Spinosaurus tops their agenda, team members are also finding tiny fragments of a host of other creatures. One by one, they're piecing together the clues to a tragic day in Tunisia over 100 million years ago. The river seemed tranquil. Miles away, disaster was brewing. A torrent of seasonal rain struck without warning. Caught off guard, hundreds of unwary dinosaurs were swept away. Torn apart by the deluge, their broken bodies were strewn across the ancient floodplain. This distant tragedy dashes all hopes of finding a complete skeleton of Spinosaurus. But Dave Martill still manages to get lucky. We've just found this amazing toe bone. It's probably from one of the predatory dinosaurs. It might be from Spinosaurus. Now, when we begin to reconstruct Spinosaurus, we can start from the toes upwards. The expedition draws to a close, Spinosaurus remains elusive. Dave Martill thinks he knows why. Amongst all the dinosaur bones that are in this bone bed, we're finding a lot of these little fish teeth. So many of them that I can only think that the rivers here must have been absolutely teeming with fish. But you know, there are also teeth of a big predator dinosaur that could quite likely have been feeding on Spinosaurus. This is a tooth of the largest meat-eating dinosaur in Africa. This is a tooth of Carcharodontosaurus. Spinosaurus may have been one of the biggest predators to roam the continent. But when this killer was on its tail, it ran for its life. El desierto del Sahara son 4.800.000 kilómetros cuadrados de soledad. Una tierra de extremos. El sol hiriente, el calor agotador y el terreno inhóspito hace que aún los más fuertes corran en busca de protección.
Sin embargo, en 1995, una expedición cruza las planicies de sal del sur de Marruecos para llegar a este desierto. Paul Sereno, un paleontólogo de la Universidad de Chicago, ha estado aquí antes. Vamos al Sahara porque es un lugar fantástico donde ningún equipo había caminado. Es un suelo rico en fósiles y listo para mostrar un mundo de dinosaurios que se separó y logró evolucionar por sí solo. Le tomó casi un año organizar esta aventura y 4 semanas para llegar aquí. Como otros antes que él, también busca al Spinosaurus. Armado con un diagrama geológico del sur de Marruecos, el primer destino del equipo es un lugar llamado Anoual, en la cordillera del Atlas. Los pies de cuesta de las Atlas tienen casi 100 millones de años de edad. Así que los miembros del equipo Hans Larsen y Paul Sereno revisan los sedimentos para ver si hay dinosaurios sepultados aquí. Una de las formas más rápidas de decir con qué tipo de sedimento se trata es probarlos y mascarlos por un rato. Porque solo con 1 o 2 bocados se puede determinar qué proporción de arena hay en un pedazo de sedimento. Es un poco no mucho arenoso. Sí. Solo un poco. Muy poco. El sedimento revela si esta tierra era una vez un bosque, el lecho de un río o un desierto. Este suelo tiene yeso, un mineral que se origina en lagos salobres. Cuando el agua se seca, el yeso se queda. Uno en el pie de cuesta de la colina tiene casi 1 metro de grosor y es la mayor proporción de yeso que he visto en mi vida. Hace 100 millones de años, cada lago y pantano por kilómetros a la redonda habrían sido salobres y no adecuados para beber. Para un dinosaurio, esto estaba fuera de sus límites. Las posibilidades de que el equipo encontrara fósiles aquí eran muy remotas. A continuación, apuntaron su mirada sobre una región en el sur de Marruecos llamada Kemkem. Cerca de la frontera con Argelia, las temperaturas aquí se elevan hasta los 54 grados centígrados. El sol es el más alto y la humedad la más baja. La vida se encoge ante el calor. Sin temor ante esta dificultad, el equipo busca en el desierto durante 40 días y 40 noches. Cuando estaban a punto de rendirse, su suerte cambió. La mañana había comenzado con el pie izquierdo, literalmente. Una de mis botas había caído en el agua, entonces abrimos el camión y ya era hora de salir a investigar. Decidí ir con una bota y una sandalia y le dije a Jeff, me reuniré contigo en el camión porque descenderé por el camino más largo, que es más fácil. De repente Gabriel no regresó a tiempo para el almuerzo y entonces todos nos preocupamos mucho. En el camino tropecé con un hallazgo increíble. En el momento yo no lo sabía. En el punto en donde Gabriel León hizo su descubrimiento, el equipo descubrió un montón de huesos. Un hueso en particular les excitó. Parecía una púa de la aleta del Spinosaurus de varios metros de largo. Por fin, de noche en el campamento, Sereno comenzó a juntar todas las piezas. Tomé los primeros fragmentos y los puse en el lugar correcto. A medida que las horas pasaban, sencillamente mis ojos no podían dar crédito a lo que estaba ensamblando frente a mí. A Sereno, un experto en reconocer dinosaurios, le esperaba un impacto. El hueso no correspondía a un Spinosaurus. Era la paleta del hombro de un dinosaurio totalmente nuevo. Paul lo bautizó Deltadromeus, que significa corredor del delta. Un asesino de 12 metros con armas cortas y patas largas estaba hecho para superar a su presa corriendo a altas velocidades. Deltadromeus vivió hace 70 millones de años durante la última parte del Cretáceo, cuando el desierto árido de Marruecos era un paraíso semitropical. Aquí, el bosque
bosque pulsaba con vida a medida que numerosos herbívoros hambrientos eran atraídos por árboles altos que se alineaban a lo largo de las riberas del río. Y en donde había presas, había peligro. Parece que el Deltadromeus no era el único carnívoro que cazaba aquí. Por todas partes a donde iba Sereno y su equipo, dientes gigantes parecidos a los de tiburones aparecían. En algún lugar, un asesino desconocido acechaba al equipo. Africa is a great frontier. I know of no other place that has as rich and as widely exposed the treasures of the past, and yet so little of it known. Cazar en busca de huesos en el Sahara es como buscar una aguja en un pajar en América del Norte. Después de 8 semanas en el desierto, el equipo estaba exhausto. El viaje había sido agotador, pero también lleno de recompensas, y no terminaba todavía. Todavía nos quedaba un par de días en el campo. Nos movimos hacia una de las últimas zonas en las que teníamos que buscar. Esta vez yo fui el afortunado, y era totalmente impredecible. Vi una zona que sobresalía y caminé hacia ella. Y vi frente a mí una pila de huesos. Fragmentos. Equilibrándose con dificultad al borde de una zona empinada, el equipo comenzó a desenterrar el descubrimiento casual de Sereno. ¿Miren esto? ¿Han visto este diente? Esto es increíble. 1, 2, 3. Este es un diente sustituto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No tenía más de 14. Tenemos toda la mandíbula. Sereno se había tropezado con lo que se convertiría en uno de los dinosaurios más importantes y aterradores que África había generado. Hallarlo fue una cosa. Llevar la mitad de piedra de media tonelada hasta el camión era otra. Pero el esfuerzo valía la pena. En 1996, Paul Sereno presentó su descubrimiento al mundo. Con 1,60 m de longitud, su cráneo no era tan solo el más grande, sino el más completo hallado en África. Le pertenecía al Carcharodontosaurus, que significa reptil de dientes afilados. 16 metros de longitud sobre 2 patas posteriores poderosas, tenía velocidad y aceleración sin rival. Su arma preferida era su mandíbula sobrecogedora. El Carcharodontosaurus estaba muy adelantado en la competencia. Aunque se parecía al Tyrannosaurus Rex, era único. África muestra cómo la evolución no puede operar para producir las mismas formas durante el paso del tiempo cuando se aíslan. Y el Carcharodontosaurus, por ejemplo, un dinosaurio muy grande en África que alcanzaba el mismo tamaño del Tyrannosaurus, pero proveniente de una línea diferente de dinosaurios, que es un ejemplo de evolución en aislamiento. Y este aislamiento sería absoluto. A medida que los dinosaurios de África eran separados unos de otros, al igual que del resto del mundo. Con el tiempo, esto produciría una colección de bestias diferentes a las de cualquier lugar en la Tierra. La vida para los dinosaurios de África siempre fue feroz. Cada uno competía por estar en la cima de la cadena alimenticia. Debido a que esta posición era tan precaria, cualquier cambio sutil en el ambiente podía tener efectos muy grandes. En África ocurrió un cambio que fue enorme. En la parte final del Cretáceo, los niveles del mar por todo el mundo se elevaron y como resultado, lugares como América del Norte se dividieron en 2 mares de poca profundidad. Esto pasó también en África. Y el norte de África fue separada del sur, lo que significa que todos los animales en esos 2 lugares también fueron separados. Las aguas del mar inundaron desde el oriente hasta el occidente, dividiendo al continente en 2.
En el mar, algunos animales migraron entre dos océanos, causando una mezcla dramática de especies. Pero en la Tierra, los dinosaurios africanos ahora estaban divididos. Para el paleontólogo Billy de Clark, del Museo Grahamstown en Sudáfrica, este aislamiento abrió otro fascinante capítulo en la evolución de los dinosaurios. En la región más extrema al sur de Sudáfrica yace una zona de 1.600 kilómetros cuadrados conocida como la Formación Kirkwood. Aquí, las rocas preservaron un registro de vida que data del periodo Cretáceo, hace 135 millones de años. Claro que la vegetación habría sido marginalmente diferente. En esos días no teníamos las plantas suculentas de floración y sí teníamos los árboles en la forma de los bosques amarillos. He aquí un fósil de bosque amarillo. Ahora es una roca de unos 135 millones de años. Y ese tipo de árbol todavía crece aquí en el sur de África. Lo que esto nos dice es que África ha permanecido estable durante estos millones de años hasta ahora. Today, Africa is as wild and abandoned as it was 135 million years ago. Here, it is kill or be killed. Survival comes only to the fittest. At the top of the food chain, a solitary meat eater stalks a docile plant eater, its unsuspecting prey, while the world's largest land animals graze in herds, much like huge sauropods had millions of years before. No es raro encontrar huesos de dinosaurios grandes en la reserva de animales Shamwari. Pero en 1997, un descubrimiento aquí sugirió que África no estaba poblada solo por gigantes. En Sudáfrica tenemos estos pequeños dinosaurios que ahora resurgen y son totalmente diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes. Así que apenas comenzamos a comprender a estos animales y parece que resultarán ser tan extraños, maravillosos y raros como cualquier otro encontrado en Norteamérica. En este promontorio rocoso, Billy de Clark encontró a una criatura que es única de África. Bueno, recientemente encontramos, debido a estos sedimentos, un dinosaurio muy importante aquí en Sudáfrica. Es un dinosaurio carnívoro pequeño, nuevo para la ciencia y muy bien preservado. A este pequeño lo llamamos Kirky. Llamado así por la formación Kirkwood, lugar en donde fue descubierto, Kirky vivió hace 135 millones de años. Un depredador bípedo rápido del tamaño de una gallina, se alimentaba de pequeños lagartos e insectos. Pero temblaba a los pies de primos gigantes. En la era de los titanes, la supervivencia para un dinosaurio del tamaño de Kirky podría haber sido un problema. Pero Billy de Clark cree que ser grande no es siempre lo mejor. Para Kirky, la vida en el suelo del bosque era un banquete. Que habría aprovechado el suministro de alimento disponible en el momento, y mientras preparábamos el espécimen, encontramos material de lagartos en la zona de su abdomen, que fue tal vez su último almuerzo. También se alimentaba como oportunista. En ocasiones se habría alimentado de carroña, y por lo tanto Kirky se sentía contento con su suministro de alimentos. No necesitaba en realidad convertirse en un dinosaurio muy grande. Dos dinosaurios de dos mundos muy diferentes encerrados en aislamiento. El por qué las criaturas como Kirky eran tan pequeñas, mientras otras como el Carcharodontosaurus eran tan grandes, sigue siendo un misterio. But scientists are certain the answer lies somewhere in Africa. We're learning that Africa, of course, as we should have expected, is a very complex place. The north of Africa is different from the southern part of Africa, and these two are in turn different from Madagascar, which just lies off the southeast coast. Madagascar is an island of magic and mystery. Here things are not what they seem. 75 million years ago, this world was turned upside down.
isla de Madagascar es la tierra que el tiempo olvidó. Una isla de animales inadaptados. Aquí, lo común es poco usual y con frecuencia extravagante. Estos animales y plantas son prueba viviente que en aislamiento cualquier cosa puede suceder. Las islas son con frecuencia refugios, son los parques de reserva de animales. Si quiere regresar 30 millones de años a nuestra propia historia humana, hay que regresar a la isla de Madagascar, porque allí hay monos muy primitivos llamados lémures. Han desaparecido en otras partes, pero la isla sirvió para aislar a los lémures de cualquier depredador nuevo. Como los lémures, la mayoría de las criaturas que viven en Madagascar no pueden ser encontradas en ninguna otra parte. En 1996, un equipo de científicos llegó aquí con la esperanza de que hace 75 millones de años, los dinosaurios de Madagascar también fueran únicos. Kathy Forrester, una especialista en aves prehistóricas, acompaña al líder del equipo, Dave Krause, de la Universidad Estatal de Nueva York, y al paleontólogo Scott Sampson. Lo que los atrajo es la historia geológica singular de Madagascar. Antes de convertirse en una isla, estaba atrapada entre 3 continentes. Madagascar estaba unida a África y se separó de ella hace unos 150 millones de años, aunque aún estaba unida a India, la cual seguía unida a la Antártida, que a su vez estaba unida a América del Sur. Más adelante, en el Cretáceo, hace 80 millones de años, India se separó de Madagascar, así que por primera vez Madagascar estaba aislada. Y todos los animales y plantas en Madagascar lo estaban también. Hoy se encuentra a 450 kilómetros de la costa suroriental de África. La cuarta isla más grande en el mundo cubre un área más grande que los estados de California y Washington combinados. El equipo está en la esquina nororiental de la isla, cerca de la ciudad de Majunga. Las posibilidades de encontrar huesos de dinosaurios son altas. El suelo aquí está cubierto por fósiles. Scott Sampson ya hizo un descubrimiento. Hemos conseguido algo muy bueno. Tenemos múltiples huesos que salen de una colina y hay poco más en lo que a huesos se refiere colina abajo, así que significa que no hemos llegado demasiado tarde. Es probable que el esqueleto se encuentre en la colina y no abajo, y como pueden ver, encima de los huesos no hay mucha tierra, así que es más fácil para nosotros traer nuestros picos y palas y descubrir si aquí hay un dinosaurio enterrado. En poco tiempo, el equipo se concentró en un número de lugares prometedores y comenzaron a descubrir huesos grandes. Pero estos 2 fragmentos pardos pequeños que Kathy Forrester encontró puede ser lo más importante del día. Creemos que por lo menos tenemos el ala de un ave aquí y es posible que esté completa, no estamos seguros. Vamos a sacar esto y llevarlo al laboratorio y ver qué hay. Fósiles de aves antiguas son muy raros y casi no se escucha acerca de ellos en el hemisferio sur. Los primeros y más famosos fueron descubiertos en el sur de Alemania en 1861. Llamada Archaeopteryx, que significa ala antigua, era mitad dinosaurio, mitad ave. El primer ejemplo de una criatura con un ala emplumada fue un fósil atrapado en el acto de la evolución. Desde la mitad del siglo pasado, cuando el Archaeopteryx fue descrito, ocupó esta posición única como el ave más antigua y más primitiva. En años recientes se han hecho un número de descubrimientos, incluyendo el que hicimos en Madagascar, que retan la posición del Archaeopteryx. Y ahora comenzamos a arrojar un poco de luz en esta área poco iluminada, pero muy importante en la evolución. Hacia 1998, Kathy Forrester finalmente reconstruyó a esta ave. Llamada Rahonavis, que significa ave amenazadora. Vivió hace 70 millones de años durante el Cretáceo posterior. Un depredador pequeño del tamaño de un cuervo. Tenía una cola larga como de reptil y un cráneo alineado con dientes afilados y cerrados. Encontramos que tenía una cola muy larga, lo que era muy poco usual. Reconstruimos las 2 patas y hallamos al extremo de la pata izquierda esta garra hermosa. En el extremo había una garra grande en forma de hoz, idéntica a la garra de un dinosaurio, como el famoso Velociraptor de la película Parque Jurásico.
probable que fuera un depredador muy bueno. Puedo imaginarlo descendiendo con estas garras enormes y asesinas sobre animales pequeños que serían sus presas y atrapando tal vez mamíferos pequeños, peces, lagartos, cualquier cosa pequeña que pudiera encontrar. Es posible que fuera un depredador cruel. El Rajonabis era un ave, pero ¿quiénes eran sus ancestros? La teoría de que las aves evolucionaron de los dinosaurios ha sido debatida acaloradamente durante un siglo. Si el Rajonabis podía volar, podría ser el eslabón perdido. Creo que encaja como un eslabón perfecto. ¿Qué más se puede necesitar? Tenemos esta ave con una cola larga y una gran garra de rapaz como un velociraptor y un número de otras características que lo asemejan al Archaeopteryx. Me parece un eslabón muy fuerte entre los dinosaurios y las aves. Rahonavis soared above a prehistoric world little changed in 70 million years. A few miles away from its nest, a river empties into a delta filled with exotic fish. The river lures primitive crocodiles to its shore, while small mammals and lizards scurry through the trees. Rebaño de dinosaurios hambrientos no es amenaza para un depredador aéreo, pero hasta las aves se estremecían ante la vista de otro monstruo aún más siniestro que acechaba en medio de los árboles. Hoy, Scott Sampson está tras el rastro de un asesino en serie primitivo. Uno de los fósiles más comunes que se encuentran en los alrededores son estos dientes cerrados. Hemos hallado cientos de ellos, pero no hemos encontrado al animal. Hemos perseguido todo tipo de pistas en las colinas, pero no hemos encontrado nada. Durante semanas, el equipo buscó a la bestia perdida por la isla. Entonces, encontraron otro diente. Retirando una lámina de piedra, Scott vio una docena más, todos alineados en una hilera, brillando en el sol. Unos cuantos minutos más tarde descubrió la mandíbula inferior. Esto era lo mejor que podíamos esperar para el verano. Todos los que vinimos aquí pensamos que si podíamos hallar una cosa, y solo una, sería el cráneo del Mayungasaurus, y aquí está sentado frente a mí. Así que la vida no puede ser mejor. Debido a que se hallaron antes fragmentos de un dinosaurio llamado Mayungasaurus, Scott pensó que este era el mismo animal. Pero estos dientes eran más largos y más afilados. El equipo había encontrado una criatura totalmente nueva. Ellos la llamaron Mayungatolus, un carnívoro bípedo de 10 metros de longitud que aterró a Madagascar hace 70 millones de años. Pero su característica más intrigante era su cráneo. Aquí frente a mí está el cráneo que encontramos en 1996. Lo restauramos e hicimos un molde y resultó ser más espectacular de lo que imaginamos en un principio. Es uno de los cráneos de dinosaurios más completos y mejor preservados. Un cráneo es la parte más reveladora de la anatomía de un dinosaurio. Contiene el 95% de la información acerca de cómo vivió. El cráneo es crítico. Cuando se interactúa con otra persona se observa su rostro. Cuando un animal interactúa con otro animal, con frecuencia también miran a su rostro. Es un lugar en donde vemos cráneos, decoraciones, cuernos. Pueden decirnos muchos detalles acerca del nivel de la especie. Este cráneo de Mayungatolus es único, sino extraño. Su superficie está arrugada y adornada con grandes protuberancias. Una en la parte superior de la cabeza, otra en la parte trasera. Cautivados por esta criatura extraña, los científicos creen que el Mayungatolus puede ser el dinosaurio más feo que haya vivido. Así que, ¿qué hizo este animal para vivir? Para responder esta pregunta, todo lo que tenemos que hacer es mirar sus dientes. Esta es la mandíbula inferior y puede verse que tenía dientes cerrados y muy afilados también. Este animal es un primo distante del Tyrannosaurus Rex. Definitivamente es un carnívoro, un comedor de carne. ¿Y qué comía? Las posibilidades son que se comía a los saurópodos de cuello largo que corrían por Madagascar durante ese periodo. De hecho, no encontramos evidencia de ningún animal más grande que este en Madagascar en el Cretáceo posterior, y las posibilidades son que esta bestia era un animal poderoso, no habría nada más que se le igualara.
reign of terror is over, but not the mystery. Where did Madagascar's bizarre dinosaurs come from? Who were their ancestors? And when did the continents really split? Como las criaturas que viven aquí hoy, los dinosaurios que una vez habitaron esta isla también se atrevieron a ser diferentes. Madagascar es tan enigmática como el África, la tierra de la que proviene. África es un continente exótico, es un continente oscuro. Desde Tunisia en las costas del Mediterráneo al sur, al Cabo de la Buena Esperanza en Sudáfrica, este continente es vasto y diverso. África se convierte en este mosaico de diferentes lugares que ilumina en general la evolución de los dinosaurios. Hay mucho en África que espera ser explorado. No conozco ningún otro lugar que haya expuesto los tesoros del pasado de manera tan rica y amplia. Para los dinosaurios, África fue la última frontera.